Tiene la palabra Juan Carlos. Buenas tardes. Qué lujo estar aquí con ustedes. Lo primero, mandarles un saludo a todos ustedes de Pablo Iglesias, fundador de Podemos, vicepresidente segundo de España y, aparte de fundador de Podemos y vicepresidente segundo de España, una persona que cuando estábamos en las elecciones y cuando estábamos negociando el Gobierno de España se emocionó viendo al pueblo de Chile en las calles diciendo «El pueblo unido jamás será vencido». Y también un saludo de Irene Montero, ministra de Igualdad, la primera ministra de Igualdad que hemos tenido en España desde la izquierda del Partido Socialista, en un ministerio de Igualdad. Y una mujer, déjeme decirlo, porque sé que ella lo va a agradecer, una mujer que se formó aquí, en Chile, y que cuando estábamos negociando el gobierno y vio a ustedes en la calle diciendo «El pueblo unido jamás será vencido», lloró de emoción por la fuerza de este pueblo. En la noche de las dictaduras, y créanme que en España y en Europa sabemos mucho de dictaduras, los derechos humanos son un faro, son un candil que nunca se apaga, que nos orienta. Hay una frase que para mí es esencial en mi trabajo intelectual y en mi trabajo político. Es una frase de Antonio Gramsci, que decía que al pesimismo de la inteligencia hay que oponerle el optimismo de la voluntad. En las noches oscuras, el pesimismo de la inteligencia nos conduce a callejones sin salida, donde parece que no se puede hacer nada. Sin embargo, el optimismo de la voluntad es el que nos hace ponernos en marcha. Y para mí, los derechos humanos, fíjense ustedes, tienen mucho que ver, pese a ser un producto de la razón, tienen mucho que ver con este optimismo de la voluntad. ¿Saben por qué? Porque los derechos humanos tienen que ver con que cualquiera de nosotros, con que cualquier ser humano es irrepetible. Cualquiera de nosotros somos irrepetibles y por eso somos sujetos de dignidad. Miren, pese a lo que nos dicen las antropologías neoliberales, que nos educan desde niños a competir, lo que nos dice realmente la antropología es que hemos llegado aquí cooperando. Durante 100.000 años al menos hemos estado cooperando cuando estábamos por las sabanas, por los altiplanos, cuando éramos nómadas. Y hemos llegado hasta aquí por la capacidad de reconocernos los unos a los otros. Fíjense ustedes que frente a ese planteamiento de que tenemos que competir constantemente, de que esto es un mercado, de que tenemos que ser empresarios de nosotros mismos para competir unos contra otros, lo que nos dice la dignidad, si miran ustedes el diccionario de María Moliner, dice que la dignidad es la cualidad de no dejarte humillar y de no humillar tampoco a los demás. Recuerdo leer, siendo joven, en las primeras elecciones en España, en la Segunda República, un cacique que estaba repartiendo unos dineros a los jornaleros para que les votasen en aquellas primeras elecciones. Y uno de los jornaleros le tiró el dinero y le dijo: «En mi hambre mando yo». Esta idea de la dignidad tiene estas dos miradas. La mirada, fíjense ustedes, del que no se deja humillar, pero tampoco del que humilla a los demás. Veo en las librerías de Santiago de Chile, invariablemente, que los libros que constantemente existen o la gente que los vende en la calle, crecen constantemente los libros de autoayuda. Y déjenme decirles algo que tiene mucho que ver con los derechos humanos. La única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva. Y la autoayuda colectiva se llama política. Política. Los enemigos de la democracia tienen 4 balas. La primera bala que tienen es la más evidente, la que más choca contra los derechos humanos porque es muy visual. Son las balas de verdad que producen miedo. Pero ellos no saben algo.
que los casi 50 muertos que han dejado en las calles de Chile, que esos centenares que han perdido la visión, sin embargo, han multiplicado la mirada de este pueblo. Esa gente que ha sido asesinada nos ha devuelto la obligación con la vida. Esos cuerpos que han sido violados nos han contado que hemos sido violados todos y todas. Y creo que es muy importante entender que esas balas del miedo que suelen utilizar no les funcionan. Y por eso fíjense ustedes, constantemente cuando se pone en marcha la maquinaria del miedo, cada vez la aumentan más y más y más porque no les basta. Al lado de la construcción del miedo con las balas está la construcción del miedo con la incertidumbre. Y esta es más problemática porque no la vemos. Y la incertidumbre golpea a los derechos humanos. La incertidumbre es la construcción en la cabeza de nuestros compatriotas de una idea de miedo, que no necesita balas, pero lo que necesita es construir un discurso que amenaza a la gente. Ahora me río en España con mis compañeros, pero hace apenas 4 años recuerdo en una reunión que una señora me dice: bueno, ya que está usted aquí, voy a preguntarle, ¿es verdad que si gobiernan ustedes los de Podemos van a abolir la Navidad? Yo recuerdo que le dije: mire, señora, mientras que el niño Jesús siga demostrando buen comportamiento, no está en nuestras ideas hacer tamaña cosa. Cuidado con la construcción de incertidumbre, porque las personas que de repente tienen un horizonte de incertidumbre están llenas de miedo y tienen más facilidad para escuchar los discursos autoritarios. La segunda bala es las balas que nos fragmentan, las balas que nos dividen. Y amigas y amigos, qué bien que nos dividen. Y cuidado, porque este pueblo dividido le va a entregar a Piñera el gobierno con apenas el 20 o el 25% de los votos. Muchas veces queremos ser cabecita de ratón antes que cola de león. Y fíjese que empezamos a fragmentarnos y dices: hay una izquierda loca, y otro dice: no, pero hay una izquierda traidora, no, pero hay una izquierda de salón, no, pero hay una izquierda del gulag, no, pero hay una izquierda del caviar. Y seguramente todas tienen su parte de razón, pero les insisto, divididos, con el 20 o el 25% de los votos, gobierna la derecha. Y no gobierna para las mayorías, gobierna para esa minoría. A veces aprendemos y nos unimos. Nos unimos cuando el riesgo es alto. También nos unimos cuando hay liderazgos virtuosos, pero cuidado, a los liderazgos virtuosos hay que escucharlos, hay que verlos, porque estoy convencido de que entre esos pingüinos que decía el senador Navarro hay muchos Salvador Allende y también, sobre todo, Salvadoras Allendes. Escuchen, escuchen. Nos unimos, a veces tarde, a veces nos unimos cuando los argumentos, y por eso necesitamos argumentos, nos unimos cuando los argumentos para unirnos son más fuertes que los argumentos para estar separados. Así que tienen la bala del miedo, tienen la bala de la fragmentación, tienen una tercera bala muy jodida, y es la capacidad que tienen de confundirnos. ¿Cómo me parte el corazón? No van a ver ustedes nunca a ninguna derecha, ni a la derecha española, ni a la derecha francesa, ni a la derecha chilena, confundirse con sus intereses en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Y en cambio, las izquierdas del continente compran los argumentos. El juez Moro, un juez de segunda, mete en la cárcel a Lula, que le sacaba 20 puntos de distancia a Bolsonaro. Y dice: no tengo pruebas contra Lula, pero tengo el convencimiento de que es culpable. Y Bolsonaro le gratifica esa barbaridad jurídica haciéndole ministro de Justicia y de Interior. Y todavía hay gente en la izquierda que dice: Lula habrá hecho algo. Y a veces somos tan necios, tan obtusos, tan cegados, de que compramos los argumentos y caemos, ya digo, en esa confusión. ¿Quiénes son los buenos
Y de repente creemos los argumentos que nos dicen, cuidado, cuidado, que te van a abolir la Navidad, que te van a estropear tu pensión, que van a quitar el trabajo, que van a convertir esto en Venezuela. Y hay gente que lo compra. Por eso tan importante es este seminario, donde damos argumentos para salir de la confusión. Y la cuarta bala, junto al miedo, la fragmentación y la confusión, es la resignación. Nos quieren asustados, nos quieren fragmentados, nos quieren confundidos y nos quieren resignados. Y el argumento principal de la resignación es el no se puede, no lo toques que lo vas a estropear, no se puede hacer nada. Y ganan para su causa a los universitarios, a los profesores de economía, de derecho, que dicen no, no toques nada, no se puede hacer absolutamente nada. Y como decía el compañero, tienen a los medios de comunicación entre sí. Déjenme contarles una cosa que me contaron en Colombia. Me quedan 2 minutos. Déjenme, si me queda todo el tiempo, nos vamos a estar aquí hasta la noche. En una ocasión un cura que venía de la teología de la liberación, esa iglesia que nacía del Concilio Vaticano II y que renovó tanto el pensamiento político progresista. Y un día me dice, Juan Carlos, tú no tienes ni idea de la historia verdadera de Abraham. Digo, pues yo me he leído la Biblia y más o menos me la sé. Abraham, el que hizo el pacto con Dios, ese hombre tan obediente. Me dice, no tienes ni idea, te la voy a contar yo, cuéntame. Y me dice, noche cerrada en la ciudad de Ur, al lado de Galilea. Están durmiendo y en casa de Abraham se oye una voz profunda, cavernosa, de ultratumba que dice, Abraham, despierta a tu hijo Isaac, llévalo al bosque y allí lo vas a sacrificar en señal de amor a Dios Todopoderoso. Sara llorando le dice, Abraham, no escuches a Dios. Y Abraham, siempre tan obediente, le dice, levanta al niño. Decía Saramago que lo único sensato que tenía que haber hecho Abraham es mandar a paseo a Dios, pero bueno, era tan obediente. Sara va a la habitación del niño, lo despierta y el niño, ¿qué pasa, madre? Dice, ve con padre al bosque a un sacrificio. El niño se pone la camisita y va con el padre. Por el camino le dice, padre, ¿y la bestia para el sacrificio? Dice, ya vemos ahora. Llegan a un claro y pone allá al niño, le quita la camisita, saca el puñal y cuando está a punto de descargárselo en el pecho, se oye una voz profunda, cavernosa, de ultratumba que dice, Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso, guarda el puñal y regresa a casa con los tuyos. Abraham, siempre tan obediente, se guarda el puñal, se enrumba hacia su casa. Y el joven Isaac se incorpora y dice, si no llego a aprender para ventríloco, este loco me asesina. Esta historia se la cuento para decirles que tenemos que atrevernos muchas veces a ser desobedientes. Y es curioso que en la propia defensa de los derechos humanos a menudo hay que ejercer la desobediencia para no tener miedo, para no estar fragmentados, para no estar confundidos y para no estar resignados. Termino. Miren, cuando nació en España Podemos, teníamos frases que hoy las miro y las miro con más prudencia. Decíamos cuando nació Podemos, el miedo tiene que cambiar de bando. Y decíamos, si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Y son frases que a mí me gustan. Pero fíjense ustedes, y esto es casi lo más importante que puedo compartir con ustedes. Nosotros nacemos de un movimiento que se parece a lo que he visto en las calles de este país. El movimiento del 15M fue un movimiento que se echó a las calles porque los partidos no daban respuesta. ¿Y saben ustedes qué hicimos en las calles? El 15M, el movimiento indignado, hizo 2 cosas que creo que son las 2 grandes asignaturas pendientes, que tienen tanto que ver con los derechos humanos porque tienen que ver con la democracia.
El 15M en las calles, porque no había partidos políticos bajando línea, porque nos obligamos a discutir horizontalmente, logró la magia de politizar a mi pueblo. El 15M no traía respuestas, traía preguntas. ¿Por qué no me representas? ¿Por qué me tratas como una mercancía? Y esas preguntas politizaron al pueblo español. ¿Y saben qué pasó cuando el pueblo español se politizó? Que construyó un relato alternativo, un relato sin miedo, sin fragmentación, un relato sin resignación, un relato que no estaba confundido. Y déjenme decirles a ustedes una cosa muy importante, muy importante. Pudimos construir ese relato alternativo porque no había violencia en España. El movimiento indignado nunca hubiera existido si ETA hubiera seguido matando. Les diría que es prácticamente imposible, y lo he visto en América Latina, que la izquierda gane elecciones si hay violencia. He visto en muchos lugares que era el poder de la derecha el que ejercía la violencia para atribuírsela a la izquierda, para asustar y que no hubiera transformaciones. Cuidado con la violencia, porque no es verdad que la violencia ilumine ni alumbre. La violencia suele ser la gran excusa del poder para generar miedo y evitar las transformaciones. Les decía que termino. Tengo que celebrar profundamente este seminario y a ustedes que estén aquí con ganas de aprender, de estudiar, de hablar. Miren, las fuerzas de progreso siempre hemos estudiado mucho. Y por eso, fíjense ustedes, desde el siglo XIX, cuando había gente que iba a alfabetizar, nos mataban, porque los poderosos nunca han querido que el pueblo supiera leer y escribir, y mucho menos que estudiara derecho, que fuera a las universidades. Tenemos la obligación de estudiar. Los procesos constituyentes son escuelas de ciudadanía. Los procesos constituyentes, cuando nacen de abajo, se convierten en eso que les dije que era el 15M. Una enorme escuela de ciudadanía horizontal, donde nadie baja línea, donde todos aprendemos conjuntamente, donde todos nos politizamos y donde todos, al tiempo que estamos construyendo la nueva Constitución, nos estamos convirtiendo en verdaderos ciudadanos y ciudadanas. Eso implica, fíjense ustedes, que tienen que mimar el proceso constituyente, porque el proceso constituyente, cuando nace de la discusión de abajo, entronca con ese optimismo de la voluntad, que entronca con nuestra condición cooperativa del ser humano y que entronca con la dignidad que sustentan los derechos humanos. Los gobiernos tienen que estar de nuestro lado. Votar, y se lo digo yo, que he montado un partido, votar muchas veces duele, pero no votar muchas veces mata. No piensen ustedes que con el voto van a venir las primaveras, pero les aseguro que sin el voto no vamos muy lejos. Cuando estábamos en las calles en España, llegaron en un momento dado a reírse de nosotros. Pero cuando montamos un partido político, cuando ganamos la alcaldía de Madrid, la alcaldía de Barcelona, de Santiago de Valencia, cuando hemos entrado en el gobierno, ya no se ríen de nosotros. Al revés. Y ya no hace falta recuperar esas frases del miedo va a cambiar de bando. No, con los gobiernos hacemos leyes para las mayorías. En una semana, hemos subido el salario mínimo, hemos subido las pensiones a los abuelos, hemos subido el salario a los funcionarios, hemos hecho una ley de emergencia climática en apenas una semana. Eso le preocupa al poder, no tanto que estemos en las calles. Necesitamos gobiernos con sensibilidad popular, con sensibilidad con los derechos humanos para hacer leyes, para que las ejecuten sin miedo. Necesitamos gobiernos nuestros para que den al pueblo herramientas, para que, por ejemplo, tengamos espacios donde discutir y donde debatir, para que las televisiones no sean lugares de adoctrinamiento en el consumismo o en la fragmentación o en el miedo. Necesitamos gobiernos para que nos ayuden a que se nos quite el miedo. Necesitamos gobiernos para que abran ventanas a las esperanzas, pero eso no va a servir
para solventar todo. Necesitamos pueblo consciente y organizado. Miren lo que les digo. Pueblo consciente y organizado en las calles, acompañando a esos gobiernos que hemos elegido. La conclusión final. La conclusión final es que si nos quitamos el miedo, si no nos dejamos fragmentar, si no nos dejamos confundir y no nos dejamos resignar, nos crecerá la conciencia. Y decía Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Adelante, que sí se puede.